Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Pensé que le estaba enviando un mensaje a mi mejor amiga cuando envié esa foto en lencería con un mensaje que decía ¿quieres dormir? Entonces me di cuenta de que se lo había enviado a Alejandro, mi hermanastro, con quien no había hablado en 4 años. Antes de que pudiera borrarlo, él respondió al instante. Dirección. Cuando vi esas 2 palabras aparecer en nuestro chat después de 4 años de silencio, breves pero imperativas, me congelé. Fernanda y yo siempre bromeábamos, sin filtro alguno. Acababa de conseguir mi primer papel principal en una nueva producción. Y el equipo me estaba tratando bien. La suite de hotel que me habían conseguido era enorme. Recién salida de la ducha, llevaba puesto el camisón que Fernanda me había enviado como regalo de broma. Pensé en enviarle una foto. ¿Quién hubiera imaginado que se la enviaría a Alejandro? Que estaba fijado en la parte superior de mis contactos. Alejandro y yo no habíamos estado en contacto desde que mi madre se divorció de su padre. Pensé que ya habría borrado mi número. Nunca esperé una respuesta. Un reflejo muy arraigado me hizo enviarle obedientemente mi ubicación. Después de presionar enviar, la realidad finalmente me golpeó y entré en pánico. ¿De verdad vendría Alejandro? Caminé de un lado a otro y luego recordé que estaba en Vancouver filmando. ¿Por qué me preocupaba? ¿Cómo podría aparecer aquí? Con ese pensamiento me relajé y me fui a dormir, en medio de la noche. Sonó mi teléfono. Medio dormida, contesté. Una voz familiar y firme se escuchó. Abre la puerta. Mi mente se despertó de golpe. Alejandro, quiero decir, hermano. Pensé haber escuchado una risa tenue antes de que su tono serio regresara. Estoy en tu puerta. Abre ahora. Salté de la cama, ni siquiera me puse las zapatillas. Y corrí hacia la puerta. Clima de noviembre. El hombre que estaba allí con un abrigo negro parecía más alto, mayor y de alguna manera más frío de lo que recordaba. Un escalofrío me recorrió. Su mirada se posó en mí, se detuvo y se volvió indescifrable. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿No me invitaste? Me sentí mortificada. Persona equivocada. Entonces, ¿a quién intentabas enviárselo? Sus ojos se entrecerraron, su tono de repente se volvió cortante. ¿Un novio? Entré en pánico. No, Fernanda. ¿La conoces? ¿Todavía estás en contacto con ella? Frunció el ceño. Claramente irritado. Nunca le había gustado Fernanda en la escuela secundaria. Miró hacia abajo. ¿Por qué no llevas zapatos? Me apresuré a ponerme las zapatillas y cuando me di la vuelta, él ya estaba dentro, cerrando la puerta al frío. Verlo acercarse me puso tensa. Hermano, ¿por qué estás en Canadá también? Trabajo. Luego, casualmente, ¿dónde te quedarás esta noche? ¿No querías que durmiera aquí? Le dediqué una sonrisa incómoda. ¿Sabes qué? Lo envié por error. Lily. Cada vez que usaba mi nombre completo, significaba problemas. No hemos hablado en 4 años. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cómo exactamente se lo enviaste a la persona equivocada? Sus ojos se clavaron en mí. ¿Fue realmente un error? Sí. Mi voz era diminuta. ¿Estás fijado en mi lista? Su voz se suavizó con algo parecido a la diversión. ¿Por qué me tienes fijado? Dio un paso más cerca, demasiado cerca, y retrocedí instintivamente. Mi talón se enganchó en el marco de la cama. Y caí. Alejandro intentó sujetarme, pero calculó mal, y ambos caímos sobre la cama. Su mano aterrizó en un lugar muy incómodo, y sentí sus dedos tensarse mientras ambos nos congelábamos. Mi cara ardía. Pervertido. Levántate, murmuré. Empujándolo, él no se movió de inmediato. Ya me llamaste pervertido. ¿No sería un desperdicio no estar a la altura del título? Su tono era de burla. Inesperado en alguien siempre tan controlado. Hermano, ¿de verdad eres tú? ¿Quién es tu hermano? Tiró ligeramente de mi mengue y me quedé inmóvil. Su mirada sostuvo la mía. ¿Tu hermano haría esto? No pude responder. Los recuerdos inundaron mi mente. Alejandro y yo nos convertimos en hermanastros cuando yo estaba en primer año de la escuela secundaria. Mi madre se volvió a casar muchas veces. Pero esta era la primera vez que se casaba con una familia adinerada. Todavía no sé qué vio el padre de Alejandro en ella. Conociendo su historial, asumí que el matrimonio no duraría. Entonces, desde el momento en que entré en la mansión Winte, planeé mantener mi distancia. Nunca usé su dinero. Durante toda la escuela secundaria, me gané el mío haciendo recados con Fernanda, pero Alejandro interrumpió todos mis planes. Por alguna razón, me prestó mucha atención. Tal vez era su educación, responsabilidad, disciplina, protección. Me ayudó con la tarea, me llevaba a la escuela, me mantenía alejada de los problemas. Cargaba las cosas que olvidaba constantemente y actuaba como un verdadero hermano mayor, justo cuando lo acepté como mi hermano. Me di cuenta de que él no me veía de la misma manera. En el último año, Fernanda me pidió que le hiciera una broma a su rival académico, Ricardo. Cuando Alejandro se enteró, pensó que Mason y yo estábamos saliendo y se puso furioso. Por primera vez, me sermoneó. Me dijo que me mantuviera alejada. Pero al día siguiente, Mason y yo fuimos vistos juntos en el bosque. Alejandro nos reportó al maestro y me arrastró durante el caos. Me resistí y de repente me inmovilizó contra un árbol. Lily, ¿de verdad te gusta tanto? Su aliento era inestable, su frustración obvia. Me disculpé rápidamente y después de una larga pausa, me soltó. Fue entonces cuando por primera vez percibí otro lado de él. Más tarde, Fernanda me pidió que comprara accesorios para gastarle una broma a Mason, pero Mason cambió las bolsas y los artículos terminaron en mi mochila. Justo cuando Alejandro los vio, su expresión cambió al instante. Me llevó a su habitación. ¿Por qué tienes esto? ¿Quién te lo dio? ¿Mason? No. Entré en pánico. Los compré yo misma. Solo tenía curiosidad. ¿Tan curiosa? Su tono bajó. ¿Quién es tu hermano?
Abrió uno de los paquetes, examinándolo como evidencia. ¿Lo has probado? ¿Qué? Tartamudeé, completamente confundida. Me miró con una seriedad que hizo que mi corazón se acelerara, ya que eres tan curiosa como tu hermano. No me importa demostrarte personalmente cómo usarlo. Mi mente se quedó en blanco. Se estaba inclinando sobre mí, una rodilla presionada contra el colchón. El paquete de aluminio brillando entre sus dedos. Por un segundo olvidé cómo respirar. Alejandro, deja de bromear, tartamudeé. Mi voz apenas un susurro. Esto no es gracioso. Sus ojos se oscurecieron. El Alejandro tranquilo y contenido de siempre no estaba a la vista. Abrió el envoltorio de aluminio con un sonido brusco que hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Quién está bromeando, Lily? Dijo mi nombre completo de nuevo, lento y deliberado. Como si lo estuviera saboreando. Sus dedos rozaron mi muñeca mientras levantaba mi mano y colocaba el paquete abierto en mi palma. La fina película en el interior estaba caliente por su toque. Estás cargando esto en tu bolso. Dejas que un chico te arrastre al bosque. ¿Crees que eso no significa nada? Preguntó, cada palabra baja, controlada, pero con una furia que nunca antes le había escuchado. Sacudí la cabeza frenéticamente. Fue una broma. Está bien. Fernanda me dijo que. Fernanda. Escupió ese nombre como si fuera veneno. Por supuesto, se inclinó más cerca. Podía sentir el calor de su aliento cerca de mi oído. Lily, ¿siquiera sabes con qué estás jugando? Tragué con dificultad. Mi garganta estaba demasiado seca para responder. Sus manos se deslizaron hacia arriba. Sus dedos se envolvieron ligeramente alrededor de la parte posterior de mi cuello. No apretado, no doloroso. Solo lo suficiente para que pudiera sentir con qué facilidad podría retenerme allí si quisiera. Por un momento, la habitación se redujo al sonido de su respiración y al débil tic-tac del reloj en su pared. Respóndeme, insistió. Yo, lo sé. Forcé a salir. No soy estúpida. Su pulgar rozó mi punto de pulso, demorándose allí. Entonces, ¿por qué actúas como si lo fueras? Mis ojos picaron. Vergüenza, ira. Confusión se entrelazaron dentro de mí. No eres mi padre, murmuré. No tienes que controlar todo lo que hago. Algo en su expresión cambió. Su mirada se dirigió hacia abajo y luego de vuelta a mi cara. No, murmuró. No soy tu padre. Sus dedos se aflojaron en mí. Cuello luego, por un segundo aterrador y vertiginoso, en lugar de alejarse por completo, su mano se deslizó hacia el lado de mi mandíbula. Su pulgar trazó la línea de mi mejilla, lento. Casi suave, el mundo se quedó en silencio. Alejandro, susurré. Me estaba mirando como si yo fuera alguien a quien nunca se había permitido ver con claridad antes, como si se hubiera estado obligando a mirar hacia otro lado durante mucho tiempo y de repente estuviera demasiado cansado para seguir fingiendo. ¿De verdad crees? Dijo con voz áspera. ¿Que te arrastré fuera del bosque por Mason? Lo miré fijamente. No entendía, dijiste. Dije lo que tenía que decir para no hacer algo aún más insano que esto. Me interrumpió. Sus dedos se tensaron solo una fracción como si estuviera luchando consigo mismo. Luego, de repente, soltó mi mano, empujándose hacia atrás, poniendo espacio entre nosotros. El colchón se hundió cuando su peso lo dejó. El aire frío se precipitó donde había estado su cuerpo. Olvídalo, murmuró, dándose la vuelta. Solo deja de meterte con cosas que no entiendes. El envoltorio de condón roto todavía estaba en mi palma. Mis dedos temblaban. Me quedé mirando luego a su espalda rígida mientras estaba de pie junto a la ventana, los hombros tensos. Las luces de la calle se filtraban a través de las cortinas, delineando las líneas nítidas de su perfil. No parecía un hermano. Parecía algo peligroso a lo que me había acercado demasiado accidentalmente. Cerré el puño silenciosamente alrededor del papel de aluminio y lo metí en mi bolsillo. Esa noche no volvimos a hablar. A la mañana siguiente, mi madre y su padre tuvieron una gran pelea por algo estúpido. Dinero, negocios, quién sabe. Y en meses, los papeles de divorcio fueron firmados. Dejé la mansión Winte con 2 maletas y las quejas amargas de mi madre en mi oído. Alejandro se quedó en la parte superior de las escaleras mientras los encargados de la mudanza sacaban nuestras cajas. No bajó, no se despidió. Me dije a mí misma que no importaba. Pero durante años. Después, cada vez que escuchaba un envoltorio de aluminio abrirse en una tienda de conveniencia o veía a alguien tirar casualmente una caja de condones en una cinta de supermercado, mi mente volvía a su mano en mi cuello, su voz baja y tensa. Ya que eres tan curiosa. Corrí de ese recuerdo hasta la edad adulta, y ahora, acostada debajo de él en una cama de hotel en Vancouver. Su peso sobre mí, ese recuerdo se estrelló contra el presente tan vívidamente que apenas podía respirar. ¿Tu hermano te haría esto? Su pregunta resonó en mi mente, tragándose los últimos vestigios de negación a los que me había estado aferrando. Alejandro, susurré. Mi voz temblorosa. Levántate. Esto está mal. Su mirada buscó mi rostro, sus ojos oscuros rastreando cada pequeño destello de emoción. No se movió. Me enviaste esa foto, dijo con calma. Demasiada calma. Escribiste, ¿quieres dormir? Luego me enviaste tu dirección. Fue un error, insistí, tratando de empujar su hombro. Él no se movió. Quería enviárselo a Fernanda. Lo sabes. Sé que escribiste mi nombre, replicó suavemente. Me tenías fijado, Lily. Después de 4 años, porque me equivoqué, tartamudeé, buscando una excusa que no existía, porque solías llevarme a todas partes en la escuela secundaria y nunca me molesté en reorganizar mis contactos. Pequeña mentirosa. Sus labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa ni una mueca, algo intermedio, cansado y afilado. Siempre reorganizas tus contactos, borras a la gente en el momento en que ya no es útil. La verdad de eso me aturdió. Me mordí el labio. Entonces, ¿por qué no me borraste tú a mí? Preguntó. El silencio se extendió entre nosotros. Yo, no lo sé, tragué saliva. Me estudió durante mucho tiempo como si estuviera sopesando algo en su mente. Luego, lentamente, movió su peso lo suficiente para aliviar la presión de mi pecho.
Pero no se levantó de la cama. Su mano se deslizó de mi muñeca a mis dedos, que estaban apretados en las sábanas. Su palma estaba cálida. Firme, no lo sabes, repitió en voz baja. ¿O no te atreves a admitirlo? Mi corazón latía dolorosamente. La habitación se sentía demasiado pequeña, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Afuera. El zumbido de la ciudad se filtraba débilmente a través de las ventanas, en algún lugar abajo. Sonó la bocina de un coche. Alguien se rió. Las puertas del ascensor sonaron. La vida continuaba, ajena. Aquí, el tiempo se había detenido. ¿Y tú qué? Me obligué a preguntar. ¿Por qué estás aquí, Alejandro? ¿Estás ocupado? Eres importante. Trabajando en algo en Canadá. Imitaba su respuesta anterior. ¿Por qué venir corriendo en medio de la noche solo por un estúpido mensaje? Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. No estaba trabajando aquí, admitió. Tenía reuniones en Seattle. Vi tu publicación en las redes sociales sobre la filmación en Vancouver. Parpadeé. ¿Me sigues? Me miró de una manera que decía que la respuesta debería haber sido obvia. Vi tu nombre encenderse en mi pantalla esta noche, continuó. Su voz lenta. Después de 4 años de que fingieras que no existo. Una foto tuya en ese camisón. Ese mensaje. ¿Quieres dormir? Exhaló lentamente, su mandíbula apretada. Lily. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Lo miré. Con la garganta tensa. Lo dije en broma. Una broma estúpida e imprudente que le envió a Fernanda todo el tiempo. No había pensado en cómo se vería en tus ojos. Pensé que me bloquearías, murmuré. Lo intenté, dijo simplemente. Cada vez que dudaba sobre ese botón, no podía hacerlo. Finalmente se apartó de mí y se sentó en el borde de la cama, de espaldas a mí, con las manos ligeramente entrelazadas. Yo también me senté, llevando mis rodillas a mi pecho. El camisón subiéndose peligrosamente alto. Lo bajé por reflejo. ¿Por qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Porque no quería borrarte, dijo por fin, solo porque nuestros padres lo arruinaron. Sus hombros se levantaron y cayeron con una respiración profunda. Cuando tu madre se fue, me dije a mí mismo que era mejor así. Volverías a tu propio mundo, yo me quedaría en el mío. Líneas claras, sin cruces. La pausa antes de esa última palabra hizo que mi pecho doliera, pero luego volviste a aparecer en las pantallas. Continuó. Primero papeles secundarios, webdramas, luego este papel principal. Siempre sonriendo. Siempre bromeando con Fernanda. Actuando como si esos años en la casa Winte fueran solo un capítulo borroso que ya había cerrado. Abracé mis rodillas más fuerte. Era más fácil. Susurré. Ya no éramos familia. Nunca fuimos realmente familia, replicó suavemente. No de ninguna manera que me importara. Mi corazón dio un brinco. Levanté la cabeza. Mirando su espalda. ¿Qué se supone que significa eso? Finalmente se giró para mirarme de nuevo. Su mirada estaba más tranquila ahora. Pero había una crudeza en ella que nunca había visto. Significa que nunca te vi como mi hermana, dijo. Las palabras flotaron entre nosotros, más pesadas que cualquier cosa que me hubiera lanzado en una discusión. ¿Ni una sola vez? Pregunté, mi voz casi inaudible. Ni una sola vez, repitió. Los flashbacks parpadearon detrás de mis ojos, los viajes a la escuela, las notas extra deslizadas en mi mochila antes de los exámenes, su mano en mi cuello en el bosque, el rasgado del papel de aluminio. En su habitación, en algún lugar profundo, una parte de mí siempre lo había sabido. Pero seguías llamándome hermana, susurré. Seguías tratándome como. Seguí diciéndome a mí mismo que debía hacerlo. Corrigió. Porque era más seguro. Porque era la única forma de justificar cuanto te estaba observando. Lo enojado que me ponía cuando hacías algo estúpido. Lo celoso que me sentía cuando perseguías a idiotas. Como Mason celoso. La palabra se estrelló contra mí como una fuerza física. ¿Estuviste celoso de Mason? Jade soltó una risa corta y sin humor. Presenté un informe sobre él al profesor. Me recordó. Te arrastré fuera del bosque como un lunático. Abrí un condón frente a ti como. Su pellizcó el puente de la nariz. Confía en mí, Lily. Eso no era preocupación de hermano. Mis mejillas ardían. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Espeté. ¿Por qué no? ¿Me hablaste antes de que todo explotara? Me miró como si le hubiera preguntado la cosa más imposible del mundo. Porque tenías 17 años, dijo en voz baja, imprudente. Protegida por el nombre de mi padre, bajo ese techo. Y yo, vaciló. Yo ya era lo suficientemente mayor para saber más. Silencio de nuevo. El calentador zumbó suavemente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué edad tenías? Pregunté. Levantó una ceja. En ese entonces, 24. Siempre había olvidado que había tanta diferencia de edad entre nosotros. En ese entonces simplemente sentía que él vivía en otra dimensión. Trajes, reuniones de negocios, noches tarde en la oficina, así que simplemente me viste irme, dije. El viejo dolor resurgió más agudo ahora que sabía lo que había debajo. Viste a mamá sacarme a rastras de esa casa y no dijiste nada. Ni siquiera bajaste a despedirte. Sus ojos parpadearon. Miraste hacia atrás, murmuró, 3 veces. Contén mi respiración se cortó. Me quedé en la parte superior de las escaleras porque si bajaba, te habría metido yo mismo en el coche y nunca te habría dejado ir. Dijo, eso habría estado mal en todos los sentidos posibles. La confesión se posó sobre nosotros como una pesada manta. No supe cuando mis ojos habían comenzado a aguarse, pero mi visión se estaba nublando. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté. Con la voz temblorosa, mantuvo mi mirada. ¿Porque esta noche me enviaste un mensaje que decía ¿quieres dormir? Y me di cuenta de que he terminado de fingir. No me importa lo que quisiste decir con eso. Mi mente daba vueltas. Te dije que fue un error, susurré. Quería enviárselo a Fernanda. Asintió una vez, lo sé, pero no lo hiciste. Me interrumpió suavemente. Me lo enviaste a mí.
Así que voy a ser egoísta esta vez y fingir que no fue un error. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos a ambos lados de mis rodillas, enjaulándome sin tocarme. Lily, dijo suavemente, mírame, lo hice. Si de verdad solo me ves como tu hermano, dijo, cada palabra cuidadosa, deliberada, saldré de esta habitación, reservaré un vuelo de regreso a Seattle. Y volveremos a 4 años más de silencio, 10,20, lo que quieras. Mi pecho dolía, pero si hay incluso una parte de ti que no. Su voz se apagó, entonces no me mientas de nuevo. La habitación se sentía demasiado pequeña para los latidos de nuestros dos corazones. Pensé en todas las veces que fingí que su presencia no significaba nada, todas las veces que mi mirada se demoró en su perfil en las cenas familiares, solo para ser interrumpida por la risa estridente de mi madre o el teléfono de su padre sonando. Todas las veces que le dije, a Fernanda, es solo mi hermanastro. Mientras ella levantaba las cejas como si no creyera ni una palabra. Pensé en la forma en que mi cuerpo había reaccionado cuando él cayó sobre la cama conmigo esta noche. La forma en que la electricidad me había recorrido con su toque accidental, con su tirón deliberado. ¿Tu hermano te haría esto? Cerré los ojos por un segundo, inhalando lentamente, luego exhalé. Cuando los abrí de nuevo, él todavía estaba allí esperando. Mi voz salió pequeña pero clara. Alejandro, dije. Si sales por esa puerta ahora, no creo que te perdone nunca. Sus ojos se oscurecieron, algo feroz y desprotegido se encendió en ellos. Entonces dímelo, me instó. Una palabra. Lily, ¿quieres que me quede? Mis dedos se apretaron y se soltaron en las sábanas. Cada parte racional de mí gritaba que esto era una locura, complicado, un desastre. El tipo de cosa que podría arruinar mi carrera en lento ascenso, su reputación, todo. Pero la parte de mí que había fijado su contacto en la parte superior de mi lista de chat y nunca lo borró. La parte que todavía recordaba el calor de su mano en mi cuello hace años habló primero. Quédate, susurré, por un latido. Él solo me miró como si se asegurara de haber escuchado bien. Entonces la tensión en sus hombros finalmente se aflojó. Una risa tranquila, casi incrédula, se le escapó. El sonido áspero. Dilo de nuevo, murmuró. Quédate, repetí, más fuerte esta vez. Exhaló, cerrando los ojos brevemente como si estuviera liberando un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. De acuerdo, dijo simplemente. Entonces no iré a ninguna parte esta noche. Su movió, acercándose, no con una imprudencia hambrienta como antes, sino con un cuidado lento y deliberado que hizo que mi pecho se apretara. Su mano encontró la mía de nuevo, los dedos entrelazándose, su pulgar dibujando círculos sobre mi piel. No hubo movimientos apresurados, ni sonidos de desgarro, ni papel de aluminio, solo nosotros dos suspendidos en una frágil nueva verdad. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Adentro, por primera vez en años, dejamos de huir el uno del otro, del pasado, de las etiquetas que todos los demás nos habían puesto. Alejandro inclinó su frente hacia la mía. Su voz apenas un susurro. Lily, dijo, a partir de ahora, no me llames hermano nunca más. Mis labios se curvaron a pesar de las lágrimas que se aferraban a mis pestañas. ¿Cómo debería llamarte entonces? Pregunté. Él sonrió. Uno de verdad de esta vez. Suave y peligroso a la vez. Lo descubrirás, dijo. Tenemos tiempo. Por primera vez desde que entré en la mansión Winte hace tantos años. Me permití creer que tal vez, solo tal vez, eso era cierto. ¿Qué debería llamarte entonces? Pregunté. Él sonrió. Uno de verdad de esta vez. Suave y peligroso a la vez. Lo descubrirás. Dijo, tenemos tiempo. Y por primera vez desde que entré en la mansión Winte todos esos años, me permití creer que tal vez, solo tal vez, eso era cierto. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, simplemente existiendo en la nueva y peligrosa claridad. La mano de Alejandro en la mía era el único ancla que necesitaba. Estaba a punto de inclinarme para cerrar la distancia final cuando su teléfono, que había dejado casualmente sobre la mesa auxiliar, se iluminó con una llamada entrante. Él no se movió. No lo cojas, susurré. Es trabajo. Es importante, respondió, pero su voz no transmitía convicción. En su lugar, tomó la tableta que también había dejado. Me la mostró. El titular de un tabloide de Vancouver parpadeaba en la pantalla. Escándalo. La estrella revelación Lily M. y un misterioso hombre mayor en un hotel de lujo en Vancouver, su financiero secreto o un hermano celoso. Mi sangre se congeló. ¿Qué es eso? Aparentemente, dijo Alejandro, su tono se volvió de repente empresarial y frío. El mismo que recordaba de sus reuniones de la escuela secundaria, cuando te localicé y pedí al hotel que me permitiera subir. No fui lo suficientemente discreto. O tu equipo de filmación es una colmena de chismosos. No importa. Pero, misterioso hombre mayor, financiero, mi voz era un hilo. Esto era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Lily me miró de nuevo, pero la ternura se había ido, reemplazada por una intensa concentración. Esto no cambia nada. De hecho, lo hace más fácil. ¿Fácil? Alejandro, esto podría arruinar mi contrato, mi carrera antes de que empiece, dije, sintiendo las lágrimas de nuevo. Él negó con la cabeza, su mirada se suavizó con algo parecido al orgullo. No arruinará nada. La gente hablará. Sí, pero la gente siempre lo hace. Yo me encargaré del ángulo financiero secreto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si van a hablar, les daremos algo de qué hablar. Tú y yo acabamos de convertirnos en un ítem muy público. No un error de mensaje, no un hermanastro distante que te visita. Acabas de recibir a tu novio en Vancouver. Me quedé boquiabierta. ¿Estás loco? No puedes hacer eso. Nuestra historia es demasiado complicada. Sí, y si tratamos de explicarla, solo la complicaremos más. Pero una relación, eso es simple, y tengo la capacidad de controlar la narrativa. Te garantizo que el chisme de hermano celoso desaparecerá mañana cuando mi equipo de relaciones públicas dé la declaración oficial. Su levantó de la cama, alto y dominante, y por primera vez me di cuenta de lo diferente que era.
Ya no era un estudiante de último año de preparatoria, sino un hombre con un poder real. Se puso el abrigo con un movimiento fluido. ¿A dónde vas? A la recepción. A registrarme en la suite contigua a la tuya. Y a encargarme de esta pequeña emergencia de relaciones públicas. No contestes ninguna llamada. Ni mensajes de texto. No hables con Fernanda. No hables con nadie. Solo espera mi declaración. Alejandro, por favor, esto es demasiado rápido, le supliqué. Se arrodilló a mi lado de nuevo, tomando mi rostro entre sus manos. Sus pulgares acariciaron mis mejillas. ¿Quieres que me quede? Lily, sí, mi voz era apenas un suspiro, entonces haz lo que te digo. Dame 24 horas para hacer que esto parezca una lección, no un escándalo. Acepta que, a partir de ahora, si alguien pregunta, eres mía. ¿Y si me preguntan sobre por qué te tengo fijado? Pregunté, desesperada por encontrar un fallo lógico. Su sonrisa regresó, suave y peligrosa. Diles la verdad. Diles que durante 4 años no pudiste borrar la idea de que querías que yo durmiera contigo. Su levantó sin esperar una respuesta. Pero se detuvo en la puerta y se volvió. Una cosa más, Lily. Si van a ser públicas, tienes que hacer que valga la pena. Ponte algo mejor que ese camisón de broma. Mañana por la mañana. Cuando mi equipo de Pepe haga que los páparos sí se congreguen, tienes que salir de ese ascensor de mi mano. Vamos a darles la foto que quieren. Salió, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic. Me quedé en la cama, el corazón latiéndome a un ritmo frenético. Sentí un miedo paralizante, pero también una oleada de emoción imprudente. El hermano de los recuerdos había desaparecido. En su lugar estaba Alejandro, el estratega, el hombre que me había deseado en silencio durante años y que ahora, gracias a un error, había encontrado la oportunidad de reclamarme. Orquestando un escándalo para justificar lo que era innegable. ¿Un hermano haría esto? No. Un hermano no declararía al mundo que eres suyo para protegerte. Un hermano no convertiría un error de mensaje en una estrategia de relaciones públicas. Me levanté de la cama, ignorando la frialdad de las sábanas. Busqué mi teléfono. El chat de Alejandro. Con su única palabra dirección y mi respuesta con la ubicación, seguía allí. Justo debajo, mi nombre, Lily. Pero por encima de todo, el contacto de Alejandro seguía fijado. Ya no era un error. Era una lección. Me dirigí al armario, buscando el vestido más atrevido que Fernanda me había obligado a empacar. Si íbamos a tener un escándalo, al menos íbamos a hacerlo bien. Tenía 24 horas para reescribir mi historia, y ahora, por primera vez, tenía a Alejandro a mi lado.